Hola gente, ¿cómo están? Hoy me quiero subir otra vez al tren del Maine. Fíjense que he estado viendo mucho esas cuestiones del acoso y bla, 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 que están muy de moda ahorita. Las denuncias falsas y no sé qué tanto. Entonces, quiero platicarles una historia de terror. Esto es una historia de mucho terror. Eh, Veo muy marcada esta cuestión en ciertas ciudades de México. Y pues bueno, vamos a empezar diciendo que la Procuración de Justicia en México es una porquería. Aparte de que a los puestos de poder ha llegado gente adoctrinada, como Sheinbaum, como esta señora que está en la Secretaría de las Mujeres, que está diciendo puras estupideces, pura tontería. Entonces, este adoctrinamiento viene acompañado de mucho fanatismo, viene acompañado de rencor, como el que tiene Andrés Manuel López Obrador, como el que se le nota también a Sheinbaum. Pues bueno, mucha gente que está haciendo puras tonterías pues bueno, le están dando en la torre al proceso jurídico, judicial, tan solo pues con la gente que pusieron de acordeones, ¿no? Y bueno, este es parte del contexto también, porque el solo hecho de que llegue una persona y diga, es que esta persona me hizo tal cosa, nada más porque es hombre, voy a, ya lo vamos a encarcelar, ¿no? Entonces hay mucho coraje, mucho rencor. Yo les recomiendo leer la Biblia, todo lo que está acaeciendo en estos tiempos, viene ahí, viene en la Biblia, de verdad. Bueno, miren, hace 25 años más o menos, yo estudiaba en la superior, en la CDMX. En aquel tiempo era el distrito de Fecal, pues ya estudiaba yo en la superior, ¿cómo se llamaba? La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas, conocido como la Chupixa. La Chupixa porque en la parte de atrás había varios bares. Yo vivía en una vecindad atendida por una madrota. Y bueno, eh, déjenme platicarles que tenía una compañera muy poco agraciada, definitivamente, pues imagínensela, flaquita, pues sin chiste, la pobre mujer, prietita, con brackets, pues bueno, con muchas desventajas. Entonces, yo siempre me he sentado hasta atrás, bueno, siempre me he sentado hasta atrás, en una de las esquinas, normalmente, o hasta atrás y ya me sentaba ahí. En contraesquina de donde normalmente se sientan los profesores. Y ella se sentaba a 2 o 3 asientos adelante, en la misma fila o en la contigua. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo me levantaba para ir a salir, no sé, salir del salón, ir al frente, no sé. La chava me pegaba las nalgas cuando yo iba pasando porque se ponía al lado de su banca, de pie, se ponía de pie. Y me pegaba las nalgas acá, aquí a mi cadera también, a la parte frontal de mi cadera. Bueno, pues yo siempre la rechacé porque pues también tuve la oportunidad de no tener la necesidad de andar mendigando caricias. No me veía, no me veía en esa necesidad, pero bueno, eh, pues obviamente el rechazo pues era evidente, ¿no? Por mi parte. Y pues ella veía la manera de llamar mi atención, pero pues bueno, yo andaba en otro nivel, en otro mundo. Mi mente andaba en otro lado. Y bueno, la cuestión es que ahí viene el análisis, ¿no? ¿Qué sucede si actualmente esto ocurriera? Si fuera al revés. Miren, tiene poco tiempo, unos años nada más, que se empieza a dar esto de qué sucedería si fuera al revés.
hay lugares que dicen que descaradamente aquí no se permite la entrada a hombres. Son contados y normalmente no duran o no duraron esos lugares. Una cafetería, una tienda de ropa. Los gimnasios dices, pues está bien, digo, yo en lo personal nunca he tenido el problema de ser discriminado afortunadamente. Espero no morderme la lengua con esto porque nunca he sido discriminado afortunadamente. Bueno, ahorita sí porque ya el solecito ya me dejó bien prieto, pero pues tuve la oportunidad de no estar tan pinche, ¿no? Y bueno, la idea de esto es qué sucedería en estos tiempos. Yo no me imagino a mí mismo nuevamente en la escuela con las ideas que trae ya mucha gente en estos tiempos, ¿no? Tengo camaradas que me platican que tienen, no sé, un sobrino en tal o cual escuela y que ya quieren llevar falda y que ya hay un afeminadito ahí así bien marcadote, que siempre han estado, ¿no? Pero la misma sociedad los iba encauzando, los iba metiendo en un corral. Entonces, la historia de terror en sí no termina ahí, sino que yo al poco tiempo entré a trabajar al Bananamex. Está sobre Isabel la Católica, igualmente allá en la CDMX, bueno, ahora en la CDMX, casi para llegar a Fray Servando. Sales del metrónomo, sales del metro, ahí te vas caminando, ya llegas. Pero yo trabajaba en bóveda, era un tercer nivel, en el tercer nivel. No sé qué hace la bóveda en un tercer piso, pero ahí está la bóveda, ahí la tienen. Y para poder ingresar, pues pasabas por varias puertas blindadas y metías tu clavecita y todo bien bonito y ya llegabas. Bueno, pues qué pasó que un día me la voy encontrando ahí mis cábulas. Dije, ah, no mermes. O sea, en aquel tiempo era simple y llanamente rechazar a la persona y si la persona te seguía acosando, la misma sociedad te metía orden. Ese es un orden que ya no le veo a la gente, ¿no? Porque en aquel tiempo te decían, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta acá, no? Veo a un fulano hace unos días presumiendo influencias porque lo pararon en el alcoholímetro. Otra señora que se escudó en el fuero por ser senadora suplente y también la agarraron en el alcoholímetro y en aquel tiempo no, en aquel tiempo te sentaban y te decían, a ver, ¿qué te falta? Por qué eres borracho? ¿Por qué andas de golfa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? ¿Qué necesitas? Entonces, bueno, ahí quedó la cosa con esta mujer. Me la encuentro ahí en el mismo departamento. Y dije, a la moder, cabrón, no me espantes, cabrón. Miren, para no hacérselas tan cansada, pero sí bien largota, como de aquí a acá. Yo entré ahí cuando Citigroup absorbió al grupo Banaxi. Entonces yo entré ahí para esa fusión, bueno, la absorción. Después tuve la oportunidad de irme a Bóveda, ya estuve allí en la Bóveda un rato. Y, y bueno, les voy a platicar la historia completa porque pues sí está media curiosona lo que pasó con esta muchacha. La cuestión es que ella había varios cargos, uno de ellos era cajero, el otro era supervisor, el otro era gerente, el otro era no sé qué. Y bueno, el cajero pues lo que hacía era contar el billete, ¿no? Que llegaba de las cadenas comerciales como Walmart, como Liverpool Gas, como Comercial Mexicana. Entonces llegaban en envases, a lo mejor les ha tocado ver cómo sacan el billete en unas bolsitas así. Con lo que le llaman parciales, que son los fajitos. Yo creo que donde lo han visto es en el Oxxo. No les dejan tener creo que más de 2,000 o 3,000 pesos en la caja. Para evitar pues, riesgos, ¿no? Que los estén asaltando cada turno. Por ejemplo, había un Walmart por donde yo vivía y era 24 horas. Y le quitaron las 24 horas porque lo asaltaban a cada rato. Pero bueno, eh, ahí se procesaba todo ese billete y te daban unas cajitas así, ahí está,
de metal, donde metías el billete, así formadito. Y ese lo metías en una bolsita con unos datos, lo cerrabas con una liga. Y luego ya pasaba gente que andaba en el pasillo y agarraba ese billete, esa cajita, y se la llevaba a otro proceso que era la lectocontadora, una maquinota así bien largota, donde tenía así su bandita, ponías ahí tu cajita, y esa máquina lo procesaba, lo contaba, hacía fajillas de 100 billetes y mazos de 10 fajillas de 100 billetes. O sea, el mazo eran 10 fajillas. Y ya lo amarraba ahí con mecates o no sé con qué, vamos al albur. Y bueno, eh, el banco tenía en ese proceso la posibilidad de tener una pérdida sí, sí, sigo aquí, una pérdida de más o menos 3,000 o 5,000 pesos por diarios o por turno, no me acuerdo. Siempre sobraba lana y se repartía ahí entre la gente de ahí. Entonces, eh, cada cajero tenía la posibilidad también de tener una pérdida de más o menos 3 5 pesos, no recuerdo, por envase, que era por cliente en este caso. Había un cliente que hijo de su requetepín. Este personaje era de la Merced, mandaba su billete todo envuelto en cinta canela. Y había otros hijos de su requete también, eran los superprecio, creo que son del hijo del tío Richie, hijos de puerca. Te mandaban así como que los engrapaban con coraje, pa, 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 y los mandaban. Bueno, entonces, la cosa es esa, ¿no? Que había esos márgenes, pero esto se los platico ¿por qué? Porque la historia completa con esta chava es que a ella se le fue en la basura un contenedorcito de estos que les platico, la cajita con 50,000 pesos, y 50,000 pesos de hace 25 años pues hicieron billete. Bueno, o sea, valía más el dinero. Ahorita 50,000 pesos te los metes en un mes en pura despensa. Y bueno, la cuestión es que eran canastos como a la altura de la cintura, y las bolsas donde se metía esta cajita pues era muy resbalosa, y a veces los cajeros los ponían en esquinaditos cuando ya no había espacio dentro del mostrador de su caja. Se le fue ahí y pues se llenaba muy rápido con documentos que traían esos mismos envases que pues no servían para nada, pero pues, se llenaba, se tapaba, ya no se veía. Entonces duraron como 3 días buscando esos 50,000 pesos, porque pues no los podían subsanar con ese margen que te da el banco, ¿no? Entonces estuvieron checando cámaras, en una de esas se dan cuenta que a la chava pues, se le va esta cajita. Y se dan cuenta que el canastito de basura se lo lleva un señor de una empresa de limpieza externa. Y pues ya, o sea, también aquí voy a retomar el comentario inicial de cómo hay, hay una disparidad demasiado clara, muy marcada, en lo que a veces es la impartición de leyes, ¿no? La impartición de justicia, pues yo lo veo desde otra perspectiva, desde otro término, desde otros términos. Pero lo digo porque a veces el mexicano es demasiado cobarde con el que puede. Porque con el patrón es de, sí, patroncito, lo que usted diga, patroncito, su merced. Pero, ¿qué tal con el que sí puede, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de policías municipales, estatales, ministeriales que fabrican carpetas, que detienen gente a diestra y siniestra y les fabrican un delito, y luego otra gente cobarde que va y hace denuncias falsas, y un MP cobarde y un juez cobarde que dice, sí, a ti te voy a encerrar para yo conservar mi chambita y seguir tragando del erario. Allí, ¿no? Carpetas
que le fabrican a la gente, donde llevan a la persona al MP y le dice el MP, híjole, mira, para no hacerte la carpeta y no judicializarla, pues cáete con 100,000 pesitos, o de aquí ya te vas directo al, al penacho. Entonces, el jurídico le dice al trabajador de limpieza, ¿sabes qué? Pues ya checamos cámaras, ya vimos que te llevaste el billete, regrésalo. Sí, cómo no, está en mi casa, voy por él. Y sí, fue a su casa, regresó, les dio el billete y aún así le dieron 6 años de cárcel. Todo un show, gente, nunca roben, de verdad. Robar es una fantasía, eh, porque la vida es un ente demasiado inteligente como para mostrar su conciencia y tarde que temprano nos alcanza. Entonces vuelve a conectar el control, porque ya se apagó el pinche control. Ya lo conecté, ya está. Ah, no, espérense. Entonces, pues este pobre señor ahí, pues se fue un rato ahí al penacho. Y pues todo un drama, ¿no? A la esposa llorando ahí con el gerente, que pues cómo era posible. Y sí, ¿cómo era posible? O sea, pero ¿qué tal con la gente que lava lana? El jurídico ahí sí, calladito. Totalmente, pues como los viles ratones de biblioteca, ¿no? Pero bueno, yo ya después me cambié de salón. Ya pues tuve que acomodar mis materias porque pues estaba chambeando ahí en ese banco. Ya no supe de esta chava. Se inventaron 1000 leyendas urbanas de las que me enteré hace unos años. Tan chidas. Pero bueno, eso ya no les importa. Ya, eso estaba la historia. Ah, sí, pero todo esto venía con lo del acoso, ¿verdad? Si esta cuestión del acoso, como lo aplicó esta chava, se aplica actualmente, es cárcel ya. Y como les comenté en algún punto de la charla, si tú acosabas a una persona de esa manera, no te lo permitía la misma sociedad, te, te hacían a un lado. O sea, tú de un ambiente como del que yo provengo, tú no te podías comportar de una manera incivilizada. E incivilizado es ya levantar la voz y estar gritando y estar haciendo un drama. Porque había gente mayor, la generación de mis papás y la generación de mis abuelos. La generación de mis papás es la denominada boomer. La generación de mis abuelos es la denominada del silencio, que no deberían tener nombres las generaciones, al menos aquí en Latinoamérica. Entonces te decían, pareces niñita, pareces maricón, pareces esto, pareces lo otro, cálmate. Igual a las mujeres, ¿sabes qué? Cálmate, respeta a tu marido, bla, 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 esto, lo otro. Y sí, o te calmabas o te calmaban. De esa manera. ¿Y cómo te calmaban? Separándote de los grupos sociales. Punto. Ya no accedías a los beneficios que te podía dar pues algún grupo social. Entonces se me hace curioso recordar esta anécdota por esto que está muy en boga del acoso. Pues reflexionen sus conductas, si es que las tienen, porque sí hay mucha gente que por esa falta de orden y de control, pues hacen patente en sociedad, pues la falta de ácido fólico o que se cayeron de chiquitos. Tengan cuidado, no se metan con la gente porque lo van a pagar caro. De verdad, hay gente que ha cometido actos muy cobardes en contra de otras personas, en contra de las mujeres y en contra de los hombres, ¿no? Mujeres en contra de hombres, hombres en contra de mujeres, eh, hombres y mujeres en contra de niños, etcétera. Y lo han terminado pagando muy caro, se quedan sin trabajo, batallan. Aquí ya entra ese rasgo social de la separación del individuo de los círculos sociales. Entonces, pues hay que tener cuidado. Yo seguiré jugando y ahorita les hablo de las... eso. Ahí se ven.